el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje, con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. Quiero saludar a todos, en primer lugar a los estudiantes de esta gloriosa facultad de medicina de la Universidad de la República. A los estudiantes y a las estudiantes, los y las. La igualdad de género, la igualdad debe ser plena, practicada, asumida. ¿De dónde sacaron eso de que los incluye a las? ¿Por qué? Y fíjate, entonces viene el matrimonio. Isabel de Gómez. ¿Y por qué no puede ser Pedro de Castro? El machismo, el capitalismo es esencialmente machista. Abajo el machismo. Abajo el machismo es una de las tantas desviaciones del capitalismo. Yo siempre digo que todo socialista, sobre todo hombre, varón, debe ser, con respeto a todos, feminista, para igualarnos, buscar la igualación del género y de la raza y de los colores, igualdad. Así que a los y las estudiantes de esta gloriosa, y no exagero, heroica facultad de medicina, Salvador Allende se llama el anfiteatro, el auditorio. ¡Viva Allende! Salvador Allende. A los funcionarios, trabajadores, empleados, trabajadoras y empleadas de la universidad y de la facultad, nuestro saludo. Los trabajadores, la clase obrera, servidores públicos. Por supuesto, al cuadro de profesores de la facultad y de la universidad, encabezados por nuestro amigo Fernando Tomasina, el decano de la facultad. Gracias, Fernando, por tus palabras y por tu afecto. Saludamos de manera especial también y agradezco tantas manifestaciones de afecto, de cariño. Un saludo a todo ese ejército de jóvenes que está allá afuera, en las calles, en el pórtico, en los pasillos, esa bella juventud uruguaya, estudiantil que está allá y por razones de espacio, pues no pudieron entrar al auditorio, pero están allí y son parte del auditorio. A ver si me oyen, ¿me están oyendo allá afuera? Menos mal que pusieron corneta por allá. Y una pantalla también. Gracias, Gabriel. Compañero, qué agradecimiento les doy por llamarme compañero. Lo de presidente es una circunstancia. Yo no soy presidente. Una cosa es ser y otra cosa es estar. Estoy cumpliendo unas funciones transitorias, pero soy, en verdad, de ustedes compañero, amigo, compañero de un camino, de una lucha, de una batalla, compañero, camarada, compañero, camarada, compañeras, camaradas. Por ahí está con nosotros una de mis hijas, ella es Rosa, y la menciono con un grande amor porque yo veo y oigo a Gabriel
y a ella, que se llama Marianela, y a toda esa muchachada. Y es tal cual dice un poeta venezolano, Andrés Eloy Blanco: el que tiene un hijo, el que tiene una hija, tiene todos los hijos, todas las hijas del mundo. Son ustedes como hijos, como hijas de este mundo. Quiero decirles algo así sobre la marcha, sin mucho protocolo. Comenzar con una, no solo reflexión, es un llamado, y para nosotros y para mí un compromiso. Y creo que mucho más una necesidad impostergable por un día más. Ya. Quiero insistir. Mire, yo venía muy atareado, apurado por el día, ustedes saben, y no llegarles aquí tarde o muy tarde y hacerlos esperar mucho tiempo. Pero estaba dándole una entrevista a ese buen periodista, Federico Fasano, y tocamos distintos temas. Él es un hombre, bueno, de una gran experiencia, buen compañero, intelectual. Pero una de las cosas que él me preguntaba al final tiene que ver con esta expresión que acabo de recordar del despertar del gigante. Me preguntaba acerca de la imprescindibilidad del individuo Chávez para la revolución bolivariana. Tema que no es fácil abordarlo, pero que uno tiene que abordarlo. Y recordé inmediatamente a Fidel, y le respondí con Fidel y desde Fidel. Desde aquí quiero enviar un saludo y un abrazo a Fidel Castro y a Cuba. Fidel, porque Fidel en verdad para este soldado es como un gran padre, un sabio padre, un orientador padre. Así yo lo siento a él. Y cada día más. Y Fidel es como, a veces como premonitorio, ¿saben? Yo tenía que pasar por Lisboa y me voy a despedir de Fidel en la noche en Buenos Aires. Le digo: Fidel, me voy, tengo que salir, voy para, vas para China, iba para Vietnam y otros países. Entonces él me dice: no, Chávez, mira, yo te invito, te quiero invitar. Tú decidirás, pero yo te invito. Tú bien puedes llamar a Sócrates, que es tu amigo, y le dices que te espere mañana. Yo sé a qué horas te reúnes con Hu Jintao en Pekín. Él averiguó la agenda, ¿no? Y sacó la cuenta de las horas de vuelo, la diferencia horaria, todo. Me dijo: tú te puedes ir mañana a las 9, a mediodía, pasas por Lisboa a tal hora, y de allí llegas a Pekín a tal hora, descansas tanta y llegas a tiempo. No hay huracanes, mandó a averiguar si había huracanes o algo de eso que hacen que los aviones a veces tengan que desviarse. Él averiguó todo, hizo la fórmula, pues. Y me dijo: yo quiero que tú vayas conmigo mañana a visitar la casa donde creció el Che Guevara, allá en Altagracia, en las afueras de Córdoba. Pero esa noche habíamos ido a la Universidad de Córdoba, a un acto al que nos invitaron los estudiantes, y en el campus había bastante frío. Recuerdo que yo no quería ni hablar, yo hablé como 10 minutos, prácticamente lo presenté a él. Yo le dije: Fidel, yo no debo hablar aquí, eres tú. No, tienes que hablar. Bueno, está bien, me anunciaron, pues hablé poco, pero era él. Todos estábamos ahí para oírlo a él, estaba Evo también. Y habló largo, unas 2 o 3 horas. Y una multitud, una pasión
esta misma que está aquí, es la misma pasión. Y al día siguiente fuimos allá a la casa donde creció el Che Guevara, y aquel mar de gente, y la mayoría jóvenes. Y entonces Fidel me dijo, Chávez, date cuenta, es un tiempo nuevo que están haciendo. Esos jóvenes que están ahí ni habían nacido cuando comenzó la Revolución Cubana. Es una nueva generación que se está levantando. Ustedes tienen que verla, apreciarla. Si esa generación termina de nacer como generación crítica, rebelde, indócil, estudiosa, culta por tanto, y etcétera, etcétera, ahí está el futuro, ahí está la esperanza de América Latina, ahí está la esperanza de la salvación de nuestro pueblo. Ahí está la esperanza. Y bueno, venos aquí, varios años después. Yo, andante de estos caminos, puedo decirlo, venimos del desierto, venimos del hielo, y hoy estamos en el huracán. Y sobre todo, ustedes, estudiantes, jóvenes, trabajadores, son el huracán. Ese huracán lo que tiene es que crecer, crecer y crecer. No podemos permitir por nada que se apague o que se debilite. Sería perdición quizá definitiva de la esperanza humana en esta tierra y más allá en el mundo. Por eso les hablo desde mi corazón a este huracán. Le hablo, muchachas, muchachos, estudiantes, trabajadores, juventud. Y la invitación de ustedes, en buena hora, es para uno, oportunidad para que la conciencia se incremente, viéndolo, oyéndolo, entusiasmándonos aún más con su maravillosa presencia, con su maravillosa fuerza, hermosa fuerza. ¿Cómo fue que dijo Jean-Paul Sartre? Allá en Cuba comenzaba la Revolución Cubana y eran unos muchachos todos, el Che, Fidel, Raúl, Camilo, Aide, Celia, puros jóvenes muchachos. Y vino Sartre y conoció y pasó unos días y escribió. Y hay una frase memorable, bella, profunda y cargada de una gran verdad. Había que hacer una revolución, hablando de Cuba. Y le tocó a esos jóvenes. Solo la juventud, dice, tiene la pasión necesaria, la carga necesaria, el amor necesario para iniciar y hacer una verdadera revolución social, una verdadera revolución política. Para iniciarla, encenderla, motorizarla. Y la juventud, hablo de mi generación. Sí, en verdad uno como loco. Lo contestaba también ahí a Federico. ¿Cómo es que comenzó todo para mí? Bueno, no sé, yo entré a la escuela militar hace 40 años. Tenía 17. Y me hice soldado, pero también bolivariano. Y de ahí a los revolucionarios fue un paso. Ahora, solo esa juventud que tuvimos
medio alocada de sueños y de patria, fue capaz. Y luego se va madurando, pero como muchos se quedan en el camino y nos vamos desgastando en el camino, si no lográramos la incorporación permanente y en movimiento creciente, en intensidad creciente de las nuevas generaciones, no habría futuro posible para ningún cambio, ninguna revolución. Ningún sueño sería posible. Y de allí que el imperialismo y sus distintas ramas y ramificaciones, porque el capitalismo es el imperialismo, es como un gran pulpo, con mucho poder, una hegemonía construida a punta de violencia, de dominación, de soberbia. El capitalismo, el imperialismo dirige su batería con mucha fuerza, fiereza hacia las juventudes, para desmotivarla, a veces incluso para envilecerla, para confundirla, para que no vean el camino. Qué maravilloso es conseguir entonces, a pesar de todo, hoy, esta juventud uruguaya, esa juventud argentina de anoche y de todos los días, aquella juventud venezolana, aquella juventud cubana, esa juventud brasileña, esos estudiantes, esos trabajadores despiertos y en batalla. Esa es garantía de futuro, garantía de victoria, garantía de transformaciones. Quiero insistir en eso, porque lo he visto etapas ya, y es necesario reconocer el panorama, reconocer las fuerzas que han venido surgiendo. Porque ciertamente el imperialismo es el imperialismo y tiene mucha fuerza y tiene esto y aquello. Pero nosotros no podemos caer en el grave error de minimizar nuestra fuerza, nuestras propias fuerzas. De subestimarnos a nosotros mismos. No, sino tratar de ubicar de manera lo más exacta posible las cargas de fuerza en el campo político, de batalla política. Fue Mao Zedong el que lo dijo, hablando del imperialismo. Del imperialismo, decía Mao, pues hace ya más de medio siglo, terminará siendo un tigre de papel. Un gran tigre de papel. Y nosotros debemos terminar, digo yo aquí, debemos convertirnos en un verdadero ejército de tigres de acero. Nosotros, los países pequeños de la tierra, los países de América Latina, como tigres de acero. Utopía yo no lo creo. Creo que hoy, como nunca antes, jamás en siglos, es posible que nosotros logremos quebrar y romper las cadenas del imperialismo. Que anda, creo que es bueno también decirlo, ustedes en su manifiesto, los manifiestos que han leído de la Federación de Estudiantes, de los Trabajadores, en sus palabras, lo han dicho, refiriéndose a este horroroso caso de la guerra de la OTAN contra el pueblo libio. El capitalismo, decía Lenin hace más de un siglo,
Él escribió aquella obra, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Hoy, un siglo después, esa fase superior, en mi modesto entender, desde mi modesta apreciación, que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XX y que lamentablemente la experiencia soviética no pudo frenar. Sin embargo, tampoco podemos condenar a la experiencia soviética. Quienes dicen que el siglo XX fue el siglo americano, norteamericano, ¿cómo se va a borrar la historia? Y la gran revolución rusa, y la gran revolución soviética, y todo el aporte a la humanidad, y la gran revolución cubana, y la gran revolución china, y la gran revolución vietnamita, y la revolución sandinista, fueron aportes en el camino, en la lucha. Eso no se pierde, no, está allí, y hoy es parte de una dinámica de distintas maneras. Pero hoy, ese imperialismo entró como en una fase superior, suprema, digamos, por encima de aquella superior a la que se refería Lenin. Es como la locura, pues. La locura imperial es la fase suprema del capitalismo. La locura imperial. Y esto es la más grande amenaza que hoy tiene el planeta Tierra. Lo que está ocurriendo ahora mismo en el norte de África, en el Mediterráneo, es evidencia de lo que venimos nosotros señalando hace varios años, porque aquí llegó el momento en que nadie hablaba del imperialismo. No, el imperio se acabó. ¿Cuál imperialismo? Es la globalización. Ustedes recuerdan eso hace poco tiempo. Se acabaron las publicaciones. Alguien hablaba de imperialismo. Este es un anacrónico. ¿Cuál imperialismo? Incluso algunos intelectuales que fueron de izquierda en una época comenzaron a desarrollar una tesis del imperialismo bueno. Imagínate hasta dónde llegó la degeneración intelectual en algunos. Bueno, producto de una época, producto de un momento. ¿Sí? Y al imperialismo hay que señalarlo y hay que argumentar sobre él. Pero yo recuerdo que se decía, no, es que ahora ya se acabó el imperialismo, ya nunca más habrá invasiones. Ahora es la globalización económica, ese es el camino a la felicidad humana. Y tenemos que, bueno, aliarnos, unirnos a través del Fondo Monetario, el Banco Mundial, a Estados Unidos, su tecnología. Hace poco vino Obama por ahí, por América del Sur, hablando de una alianza entre iguales o igualitaria. Y imagínate tú hasta dónde anda perdido en este mundo o pensando que nosotros somos ¿qué? Una alianza igualitaria. Una alianza igualitaria. Y esa locura imperial hay que reconocerla como, repito, el más grave peligro y la más grande amenaza que hoy se cierne sobre este planeta. Pero los planes están en marcha. Los planes están en marcha y yo ya comencé a señalarlos. Y vamos a medida que vayamos descubriendo evidencias y probables o posibles pruebas o documentos, etcétera, los iremos denunciando porque no hay mejor manera. Mi abuela, en paz descanse, mi mamá vieja me decía cuando niño, hay leyendas en los llanos donde yo nací y crecí en Venezuela. Se habla de un tal silbón. El silbón es un aparato, un ser muy alto, de 3 metros, que arremete en invierno contra los caminantes y los parranderos y los golpea con un tal y se los mata. El silbón anda silbando de noche solo, en la oscuridad. Un espanto, pues. Aquí hay cuentos de eso, de espanto. Claro, estos cuentos en todas partes. Entonces mi abuela me decía, mire, cuando ya uno era adolescente y salía pues un poco en horas de la noche, una novia por allá, tal, estudiar matemática, biología, me decía,
nos decía, mire Huguito, Adán, si les llega a salir el silbón, no salgan corriendo, porque él tiene las piernas muy largas, no vale la pena correr, y además anda con una vara muy larga, les va a dar. Porque hay cuentos incluso de que al señor tal le salió y le dio, y allá había un señor que era jorobado en el pueblo, y el cuento era que él cuando era joven era muy parrandero, tenía una mujer no sé dónde, y fue, y le salió el hombre y le dio, y le salió la joroba. Era un jorobado. Ese es el silbido, por ahí se lo saben, del silbón. Ella decía algo que a mí nunca se me olvidará, mi vieja, que yo ahora lo asocio no con el silbón, sino con el imperialismo. Ella decía, y eso lo aprendió de los viejos, de las leyendas, la única manera de que el silbón se detenga y salga corriendo es que usted lo enfrente, aunque sea muy alto, y le diga, silbón, no te tengo miedo, silbón, fuera de aquí, silbón, y llames a los perros, perro, échale a los perros al silbón, el silbón se va corriendo. Al imperio hay que pararse, le di, imperio, no te tengo miedo, imperio, aquí estamos nosotros los pueblos, imperio, no te tenemos miedo. No te tenemos miedo, te denuncio ante el mundo. Hay que denunciar al imperio, hacerlo evidente en todo su horror ante nuestros pueblos. Y no hay que llamar a los perros en verdad. En este caso, los perros son ciertamente los pueblos despiertos, los pueblos aguerridos defendiendo su libertad, su soberanía. Por eso, yo quiero insistir y volver a insistir en la necesidad de que nosotros aceleremos la sumatoria de fuerza en el continente suramericano, caribeño. He allí la vacuna, la sumatoria de todas las fuerzas posibles. He allí la vacuna contra la amenaza imperial, que es contra todos nosotros, de una manera o de otra. Porque ellos acostumbran golpear abiertamente a quienes más abiertamente les desafían. Y con eso, el efecto dominó. Pero el tema no se trata de desafiar al imperio por andar desafiándolo, no. Es un problema más de fondo. Es que nosotros tenemos que construir. Y para ello no es desafiar, es derrotar las fuerzas imperiales, construir la nueva arquitectónica suramericana, latinoamericana, para la liberación, y eso es solo posible gracias, o solo podremos lograrlo con la unidad, de ahí el ALBA, la UNASUR, la unidad. El tema económico, por ejemplo. Miren, si Venezuela cayera de nuevo en manos del imperialismo y el imperialismo colocara de nuevo un gobierno títere como tantos que tuvo, comenzarían a desaparecer, así como por arte de magia, progresivamente, muchas cosas. Ustedes difícilmente verían un presidente venezolano llamarse como se llamare en Montevideo, y mucho menos aquí. Nada, Miami, Nueva York, Washington. El petróleo venezolano que humildemente nosotros enviamos aquí, y por el cual incluso nos atacan. Por ahí yo he visto versiones de prensa atacando al gobierno del Pepe, porque la refinería de ANCAP y el sistema, pues, de refinación energético uruguayo tiene una deuda con PDVSA, como si eso fuera un delito, tener una deuda, que yo te diga, mira, préstame 100 bolos, y un delito. Pero eran los mismos que aplaudían las deudas aquellas con el Fondo Monetario Internacional, que eran entreguistas, eso sí las aplaudían. ¿Ves? Desaparecerían todas esas posibilidades
de ayuda mutua. Sería imposible pensar en el proyecto que en Venezuela están haciendo gracias al apoyo de los compañeros de la empresa del vidrio, recuperada por los trabajadores. Por ahí está Placeres, Daniel Placeres. ¿Sí? Porque nosotros tenemos materia prima, pero ahí teníamos el monopolio de la Owens, Illinois, de hace mucho tiempo. La hemos nacionalizado. Imagínense, y además vienen las transnacionales y los intermediarios y se lo venden a 150 y hasta $200 el barril. Y si no le pagas por adelantado, no te dan petróleo, te someten. Nosotros no. Eso se acabaría ahora, pero ahora va ANCAP a perforar en Venezuela. O sea, ANCAP ahora va a tener pozos petroleros en Venezuela, de ANCAP con PDVSA, pues, en alianza. Eso sería imposible. Eso sería imposible. Las misiones cubanas serían expulsadas de Venezuela de inmediato. Si han dicho, no, Venezuela no le mandaría más petróleo a Cuba, ni aceptaríamos aquí los médicos cubanos. Los han acusado de ser brujos, de que no son médicos, etcétera. De todo dicen por sus periódicos, televisoras. Es decir, miren, la frase es de Simón Bolívar. Y quizá con esto voy a ir terminando, porque no quisiera, pero el tiempo es el tiempo. Para terminar con una invitación que me la hago en primer lugar a mí mismo, pero a todos. Y desde aquí al Pepe y a todos. Juntémonos de verdad, porque esa es la única salvación del futuro. Juntémonos de verdad. Juntémonos de verdad. Para que salvemos el futuro. La frase de Bolívar que me llegó a la mente ahora mismo, es él la dijo él al final de uno de sus últimos discursos. Cuidado si el último discurso, digamos, oficial, público, siendo aún presidente de la Gran Colombia. Enero de 1830. Él trató de salvar la unidad de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, que era parte de Colombia, y la confederación con el Perú y con Bolivia. Y había planteado incluso la confederación con las Provincias Unidas del Río de la Plata en la convocatoria al Congreso de Panamá y hasta Centroamérica y hasta México. Tenía una visión tremenda Bolívar. Ahora, se desintegraba todo. Se desintegraba. Y él lanza una frase instalando el último Congreso que convocó. Y se instala el Congreso en Bogotá. Él lo llamó Congreso Admirable porque le dijo, tiene que ser admirable, hay que salvar la unidad de la gran patria. Después de 20 años de guerra. Imagínate tú. Entonces lanza la frase, dice al final, conciudadanos, me ruborizo al decirlo. La independencia es el único bien que hoy hemos podido conservar a costa de todos los sacrificios que ha hecho nuestro pueblo. La independencia es el único bien que hoy hemos podido conservar. Pero, dijo al final, después de tanto, de 20 años de revolución, pero esa independencia debe ser como la puerta abierta que nos permitirá tomar ese camino para ir consiguiendo, logrando todos los demás bienes que le hacen falta a nuestra patria. Independencia o nada, dijo. Murió al poco tiempo, lo echaron, las puertas se cerraron, se cerró el camino. Hoy, gracias a esta historia, gracias a tantos mártires, allá y aquí, del siglo XIX, del siglo XX
y lo que va del 21, las puertas de la independencia, de nuestra independencia, se abrieron de nuevo. Juntemos fuerza para que no se cierren de nuevo. No se pueden cerrar de nuevo. La historia no tiene fin, ciertamente, pero uno no sabe. A veces yo pienso y digo, bueno, si el imperio y sus aliados lograran cerrar esa puerta de nuevo, quién sabe cuántos años. Si pasaron 200 años casi para que se volviera a abrir como se ha abierto, esplendorosa, grande, aun cuando no plenamente. Me refiero a la independencia política. La primera de las independencias, esa, la política, que es producto de otras también. Pero si se cerraran, ¿cuántos siglos pasarían en lo adelante para que se volvieran a abrir? Pues nadie sabe. Se abrieron, y créanme, se los digo desde el corazón y desde la razón, nosotros en esta nuestra América, desde allá, desde la Cuba hermana, desde la Nicaragua hermana, desde el Caribe, desde la Centroamérica, pasando por el Orinoco, por Venezuela, por los Andes, del Ecuador, de Bolivia, y llegando o pasando por los inmensos espacios del Brasil hermano, y llegando hasta aquí, hasta el Río de la Plata. Créanme que hay fuerza desatada. Yo crucé esto cuando estaba helado, era como un desierto. Hoy andamos en el medio de un huracán, de un caluroso y apasionado huracán de pueblos. Pero esos pueblos, nosotros tenemos que hacer esfuerzos supremos para juntarlos, para que nos juntemos y evitar que se cierre la puerta del futuro una vez más. Por tanto, ese es un compromiso al que yo quiero llamarle. Y es un compromiso que quiero asumir hoy más que ayer y mañana más que hoy. Yo leí por allí que el mapa genético de una mosca o de un gusano es casi idéntico al mapa genético de cualquiera de nosotros. Casi idéntico. Creo que hay un 2% de diferencia. Y si es en el mono, es de 0,5%. Pero también dicen esas investigaciones, perdón, que en ese 0,5% de diferencia entre un mono y alguno de nosotros, ahí está precisamente la diferencia. Se generó tal grado de interrelaciones sistémicas en esa pequeña proporción del mapa genético que se fue generando las grandes diferencias entre un mono y un humano, entre un gusano y un humano, aun cuando algunos dudan de que seamos nosotros la especie superior. ¿Quién ha visto los gusanos bombardeándose? ¿Quién ha visto las serpientes peleando entre ellas o los caimanes? Hay gente que dice, bueno, hay gente que se ha atrevido a decir incluso, yo no lo creo, no quiero creerlo, de que la especie humana ha podido ser un error de la naturaleza. Un poco como Hobbes, el Leviatán. Yo, revolucionario y cristiano, porque lo soy, creo en Cristo, el revolucionario, más bien me aferro a eso, Cristo. El hombre es la esperanza del hombre, lo humano es la esperanza de lo humano. Nosotros somos, pues, o cargamos por dentro la propia esperanza de nuestra redención. El hombre no pudo haber aparecido en esta tierra, la humanidad, la especie humana, para acabarse ella misma, sino para reivindicar la vida, la paz, la felicidad. ¿Es posible? Yo creo que sí es posible. Por el capitalismo es imposible. Por el socialismo es posible. Es posible la paz, la felicidad, la vida en este planeta. Gracias, estudiantes. Gracias, trabajadores.
Gracias, profesores. Gracias, Uruguay. ¡Hasta la victoria siempre! Al rumor de clarines guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi alma. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.